Hola amigos de YouTube y de redes sociales, me llamo Andrés Alejandro y este video está dedicado principalmente a Tolkien y El Señor de los Anillos. Para entender lo que vamos a hablar hoy día, les quiero comentar que el año 2002 a 2004 empecé a comenzar a ver las primeras películas del Señor de los Anillos. Las películas del Señor de los Anillos 1, La Comunidad del Anillo, el 2, Las Dos Torres y 3, El Retorno del Rey. Cabe mencionar que durante esos primeros años la verdad es que no comprendía la gran complejidad o lo que significaba ver esta película. La verdad es que con el tiempo, más adelante, supe que El Señor de los Anillos ganó varios premios Oscar, lo cual todos sabemos que son los premios más importantes. Yo principalmente me centré en ver las películas y disfrutarlas. La verdad es que las primeras veces que vi las películas del Señor de los Anillos, debo confesar que la primera no me llamó tanto la atención, la encontré aburrida y larga. Pero con el tiempo entendí que cuando vi Las Dos Torres me empecé a fascinar por el mundo fantástico y maravilloso que crea Tolkien y también Peter Jackson, que es capaz de traspasar y llevarlo a la pantalla. Creo que una de las cosas más importantes para mí del Señor de los Anillos es que Peter Jackson haya sido capaz de llevar el mundo de Tolkien, expresarlo en su máxima expresión al público, de llevarlo de una manera con buena calidad, porque con el tiempo ustedes sabrán que no importa el presupuesto que pongan en las películas, la verdad es que la calidad puede variar mucho. Y para qué decir sobre la serie del Señor de los Anillos, que la verdad es que es una decepción súper grande considerando el presupuesto y digamos el material que había disponible. Volviendo al tema, entre el año 2002 y el 2004, cuando yo estaba en el colegio, comencé a ver las primeras películas del Señor de los Anillos. La verdad es que la primera película de Comunidad del Anillo no me llamó mucho la atención y enganché con la segunda. Después de eso, la verdad es que vi varias veces la 1, la 2 y la 3. Ya terminando mi colegio, unos años más tarde, me di cuenta que quería leerme un libro que fuera interesante, y mi primer libro que leí de forma personal fue El Silmarillion, el libro más importante del Señor de los Anillos, o el mundo del Señor de los Anillos, que hizo Tolkien. Este libro no lo alcanzó a terminar en vida porque él decía, según lo que yo leí en su biografía, que él pensaba, como su padre había vivido más de 100 años, él también iba a vivir alrededor de esa cantidad de años, y él estaba relativamente tranquilo. Pero la verdad es que él murió bastante joven en comparación a su padre. Tengo entendido que entre los 60 y 70 años. Voy a comentar esa información. El mundo real a escritura y con tanto detalle, la verdad es que es una de las grandes características de Tolkien al momento de estar leyendo sus libros. Lo cual entiendo que es una de las razones por las cuales algún público o lectores de Tolkien se aburren. En mi caso particular, la verdad es que sentí que el Silmarillion era la Biblia del Señor de los Anillos. Era la obra principal, el esqueleto o la columna vertebral de todas las películas del Señor de los Anillos, el Hobbit y la serie, ¿cómo se llamaba la serie? Bueno, no sé cómo se llamaba la serie, era malísima, una mierda. Habiendo leído el Silmarillion, te das cuenta que va partiendo desde los orígenes, donde cuenta que el dios llamado Eru crea el mundo cuando no existía nada en el universo, y después creó a sus hijos, los Valar y los Maiars, ya que son las criaturas semejantes a los ángeles que él creó para empezar a crear el universo en conjunto. Dentro de estos Valar aparece la figura de Melkor, que vendría siendo el equivalente al diablo o qué sé yo, como lo quieran llamar, Satanás, qué sé yo. Y también habían otras criaturas que después más adelante lo seguirían, como sería el Maiar Sauron, entre otros, porque deben también saber que dentro del mundo del universo de Tolkien estas criaturas mágicas, el que mató a Gandalf, los Balgor o Balrog, son Maiar. También Gandalf era Maiar. Eso es lo sorprendente de esta historia, que cuando tú vas describiendo
lo que has leído y lo que has aprendido sobre el libro de Tolkien, te das cuenta de lo complejo, cómo se empiezan a hilar estas construcciones. Bueno, entonces, Tolkien creó a Dios, Eru, creó a sus ángeles, los Valar y los Maiar, y después las razas que existían en el mundo. Pero antes de crear a las razas del mundo, Tolkien llamaba a la Tierra, al planeta Tierra, Arda. Y en este mundo, Arda, junto a sus hijos, los Valar y los Maiar, empezaron a crear este mundo para que a futuro vinieran las razas que Dios crearía y las pondría en este mundo. Entonces, a través de la música y de artes mágicas, los Valar y los Maiar crearían este universo, y además también crearían Arda. Cabe mencionar que no todos los Valar se dedicaron a construir lo que era Arda. Luego de crear este mundo se produjeron algunas rencillas entre Melkor, que era el Valar más destacado de ellos, era el más inteligente, el más prodigioso, y le llevaba la contraria, por decirlo así, a Eru. Entonces él quería crear las cosas a su modo, pero Eru, el dios más poderoso y más omnipresente y todo eso, simplemente lo permitió y dejó que las cosas sucedieran. Y bueno, después de construir este mundo, Melkor se rebeló y ocurrieron varias guerras. No voy a detallar esas guerras porque eso lo quiero hablar en un video más adelante, pero también lo pueden encontrar en otras partes. Luego de crear de esta tierra, que hubieron algunas guerras que cambiaron la conformación de la tierra, dejaron algunas secuelas, qué sé yo. Bueno, empezaron a nacer las razas. Cabe mencionar que las razas creadas por Eru, el dios del mundo y el universo, fueron los elfos y los humanos. Solamente esas dos razas, que son las razas inteligentes de este mundo de Tolkien. Más adelante, según algunas versiones de Tolkien, el Tolkien el original, Melkor tomaría a los elfos, los corrompería y los transformaría en orcos. Y ahí los derivados de los orcos, que están los gnomos, de las cavernas, etc. Las otras bestias. Entonces, ¿qué es lo que hizo Melkor? Corrompió a los elfos y los transformó en orcos. Y hay tres razas, pero ya, los enanos fueron creados por Aule, pero al ser creados por otro dios, no poseían alma, por lo tanto eran inanimados. Los creó, se podían mover, respiraban, pero no poseían esencia. Por lo tanto, lamentablemente le falló ese experimento, pero Eru, al darse cuenta de que Aule había creado los enanos, obviamente se acercó y lo reprendió. Lo que correspondía, según el libro, era un castigo severo, y todos los Valar lo sabían, y no podían no les estaba permitido crear una raza nueva, como lo hizo Melkor, que en realidad no las creó, sino que corrompió a los elfos que ya estaban creados. Y bueno, Aule, totalmente arrepentido en el sentido de que no lo hizo de maldad, lo hizo de buena fe, que quería crear algo para el mundo, una raza especial que se parecía en algunos valores y que amaba la tierra, sobre todo amaba la tierra, que se parecía a Aule. Bueno, a pesar de haber, digamos, hecho lo en contra, no haber respetado las normas de Eru lo perdonó y le dio vía a los enanos. Obviamente le dio una condición, le explicó: mira, tú no podés crear enanos, pero te voy a perdonar por tu gran valentía. Si no me equivoco, creo que Eru como que le iba a pegar un martillazo, lo iba a castigar, y se arrepintió en el último momento porque se dio cuenta que Aule estaba totalmente arrepentido, pero en el sentido de no querer
de no querer ir en la contra de Eru, sino de crear vida y de crear algo que amara tanto a la Tierra como él amaba a la Tierra. Entonces, en ese sentido, Eru lo perdonó y después le permitió tener a la raza de Loranos. Pero bueno, continuando con esto, estas son las razones por las cuales me gusta Tolkien. Tolkien era muy preciso, muy detallista, tan detallista que probablemente alguna de las cosas que te haya mencionado tenga algunos detalles. Voy a tratar de citarla y corregirla en la descripción o en el video con algún link, para que sepas que el mundo de Tolkien es muy complejo. Déjame comentarte también que yo sigo a dos personas, a dos youtubers, uno que es Kai47, creo, Kai49, que es un español que sabe bastante sobre el Señor de los Anillos, y a veces sabe mucho, pero también difieren en algunas cosas, como por ejemplo, como son varias versiones del Señor de los Anillos, que del Silmarillion que han hecho a lo largo del tiempo. En algún momento mencionan que los orcos no son no fueron elfos corrompidos, que fueron humanos mezclados, y bueno, hay hartas versiones, pero pueden buscarlo en los videos de YouTube de Kai49. La verdad es que es bastante bueno, no quiero decir que esté equivocado, solamente que yo me quedo con la versión que fue la primera que leí, que era que los elfos eran corrompidos, y la cual me parece bastante más lógica que las hordas que vio él, que vio en su momento. Y también está Nerd of the Ring, que la verdad es que es un tipo fantástico, que gracias a sus videos me animé a hacer mi propio libro basado en el mundo de Tolkien. Así que si alguna vez se me da la oportunidad, voy a mostrarles mi libro y de qué trata. Volviendo a la historia de lo que es el mundo de Tolkien en el Silmarillion, Tolkien se dio el tiempo de escribir, de narrar cómo fueron naciendo y llegando las distintas razas a la Tierra. La verdad es que creo que el centro de la atención se centra en los elfos, a pesar de que la historia cuenta cómo los humanos en la segunda era, por ejemplo, se desarrollaron, y en la tercera también estuvieron en un declive con los elfos, en fin. Pero a mí lo que más me gusta es cuando los elfos nacen cerca de Cuivienen, que Cuivienen es una zona, un sector donde hay un lago que se llama el lago, me parece que era un río, lago, océano de Cuivienen, y nacen en la oscuridad, porque en ese tiempo no había sol, y bueno, y ahí los dioses crean al principio no existía la luz, crearon las lámparas. Después, cuando Melkor hizo la guerra, las lámparas creo que se quemaron, se rompieron, y después crearon los árboles del Telperion, y el otro no lo recuerdo, pero bueno, hay toda una historia detrás de fondo muy bonita, que los elfos nacen en la luz en la oscuridad, bajo la luz de las estrellas, en Cuivienen, los dejan ahí en desarrollarse a poco. Los elfos eran muy inteligentes, podían vivir, no eran inmortales, pero podían vivir un tiempo prolongado como la vida de las estrellas. Eso es lo que decía el libro del Silmarillion, que es lo que recuerdo. Y también decía que que no se enfermaban, que eran bastante resistentes, y que solo podían morir o de pena, o porque amaban mucho la tierra, o porque amaban mucho a alguien, o podían morir por alguna herida mortal. Esas eran las principales muertes de los elfos. Y bueno, ellos después de un tiempo vino un Valar que se llamaba Orome, Orome era el Valar del cazador, creo que era, y que un día llegó en su caballo, o vino galopando, no sé en qué, un caballo, una rata gigante, no lo sé, pero bueno, no lo recuerdo bien, pero creo que era un caballo blanco, y llegó, se acercó a ellos, los elfos desconfiados, porque en Melkor es como la Biblia, es como un poco como que Dios desterró a Melkor de su grupo, y lo mandó a la tierra, y en cierta parte de la tierra
el Melkor o el diablo dominó y gobernó y hacía de la suya. Entonces los elfos que nacieron al principio en Cuivienen le tenían mucho miedo, digamos, a los desconocidos, porque sabían que había algo malo, que los mataba, que creaba bestias, en fin. El mundo era... Ellos nacieron en el mundo. Había cosas buenas, bonitas, naturaleza, animales, etcétera, pero también había criaturas malévolas que Melkor fue corrompiendo. Y bueno, eso es parte de la historia de Tolkien, como después va creando el viaje de los elfos, que después los primeros elfos que viajaron hacia Valinor, que Valinor es donde vivían los Valar, al otro lado del mundo, lejos de donde estaba Melkor, porque Melkor fue desterrado de Valinor. Entonces fue cuando Oro me pescó todo eso elfo. Después parece se llamaron Eldar, los primeros que nacido y que hicieron el gran viaje. Y bueno, la verdad es que la historia es fantástica. No les voy a entrar en detalles, pero hay un mundo detrás hay un mundo detrás de todo lo que es el Señor de los Anillos, que parte con los elfos y parte en un mundo que lo tengo acá. Sí, como pueden ver ahí, ese es el mapa el mapa que existía antes del Señor de los Anillos, cuando los elfos al principio se expandieron por el mundo, por Beleriand. Beleriand era una parte del mundo, ¿ya? Y prácticamente ellos nacieron para allá, por una parte que no llega el mapa, y se vinieron caminando por todo esto con oro. Me pasaron varios años, pero años, y algunos se perdieron, algunos se quedaron por acá, algunos pasaron a ser los elfos que no vieron la luz de los árboles, los elfos oscuros, en fin. Esos detalles no los voy a dar ahora. Cruzaron hacia Valinor, y en Valinor estos elfos crecieron llegaron al apogeo, crecieron en inteligencia, en atributos, fuerza, valor, magia. Aquí nació Galadriel, la elfa que nosotros conocemos, la que siento que se ve un poco diezmada, subvalorada un poco, no tanto, porque entiendo el foco de la película El Señor de los Anillos, que era otro, pero grandes personajes nacieron y se desarrollaron en Valinor, como Feanor, el elfo más poderoso según Tolkien. Pero la verdad es que hay muchos elfos muy poderosos, muy importantes, en los Vanjar, en los Teleri, los Noldor. Esas tres razas son las principales razas de elfos que partieron desde Cuivienen. Cada uno tenía su representante, y bueno, es así como la historia de Tolkien se va desarrollando. Yo solamente estoy contando probablemente los primeros 10.000 años de desarrollo de Arda, pero la verdad es que la historia se complejiza siempre cada vez más con nuevas historias. Después de los elfos pasan muchas cosas, después nacen los enanos, después llegan los humanos, hay una traición por ahí, rompen los árboles, Elperion y Lauriel creo que se llamaban. Pero bueno, eso amigos, como les estoy tratando de contar, Tolkien tiene un mundo maravilloso que mostrar, y la verdad es que despierta en mí muchas pasiones, la cual voy a tratar de expresar y explicar más a fondo en mis próximos videos. El objetivo de este video era comentar que el objetivo de mi video era comentar que Peter Jackson
al crear las películas del Señor de los Anillos, creó en varias personas, y una de esas personas a mí, la pasión y el interés por querer conocer el mundo de Tolkien. Después de que conocí el mundo de Tolkien, me interioricé en muchas cosas que no me imaginaba que iba a encontrar un mundo rico en información y conocimiento, en donde existen varias historias, varios personajes, desde dioses, desde razas, desde criaturas, historias, leyendas, mitos, etcétera, lenguaje, historia. La verdad es que es un mundo súper interesante que espero que en algún momento puedas llegar a leer. Voy a colocar links para que puedas descargar, ya sea las versiones en PDF de muchos de los libros de Tolkien, que están en versiones gratuitas y disponibles en internet. Y también aprovecho de comentarte que en Chile, en Facebook, tenemos la Comunidad del Anillo de Chile, que es un grupo de Facebook que creé hace mucho tiempo, y espero que te puedas unir. Si bien no es un grupo muy activo, espero que en algún momento llegue a ser importante. En Chile, en Instagram, he visto que hay bastantes grupos que se juntan para hablar sobre Tolkien. Lamentablemente no formo parte de ellos por temas de tiempo, pero hice este video precisamente porque me gusta y me gusta mucho Tolkien, las historias de Tolkien, y quiero que más personas lo lleguen a conocer. La verdad es que es bastante entretenido, pueden pasar horas y horas con todos sus libros, porque no solamente es el libro Silmarillion, está la caída de Gondolin, los hijos de Húrin, Lucien y Eren y Lúthien, algo así. Bueno, hay muchos libros, está el Señor de los Anillos 1, 2, 3, en realidad es un libro que se dividió en 3, el Hobbit, en fin. Amigos, si les gustó este video y si quieren saber más al respecto del mundo de Tolkien, los invito a seguirme, ver la sección del Señor de los Anillos que tenemos aquí en este canal. Mi canal de YouTube tiene como objetivo difundir distintos tipos de información. Es un tipo de canal multifacético, versátil, que más que buscar la fama, busca entregar distintos tipos de información. Creo que las personas somos bastante complejas y versátiles para entregar solamente un tipo de información. De todas maneras, obviamente no digo que lo demás esté mal, pero los invito a conocer mis distintas secciones, como secciones de política, secciones académicas, secciones de videos, de dron. Pero bueno, los dejo invitados a seguir viendo también esta sección, que es la sección de El Señor del Anillo. Muchas gracias, suscríbete, dale like y activa la campanita.